Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato de terror verdaderamente tétrico y hasta cierto punto traumante, porque se trata de la primera parte de una experiencia infernal enviado por una integrante de nuestra comunidad, quien vivió una vida bastante difícil que la llevó hasta una casa donde reina la oscuridad. Antes de comenzar, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que la comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rocío, aunque ya nadie me suele llamar así. Antes que nada, me gustaría hacer una advertencia para tu público, diciéndoles que mi historia es bastante fuerte y completamente real, por lo que tienen la libertad de omitir escucharlo si son muy susceptibles, o pueden hacerlo durante el día, cuando todo pueda ser menos impresionante. Una vez hecha esta advertencia, me dispongo a contar mi historia. Todo comenzó a finales de los años 80, cuando tenía 8 años de edad y cuando mi familia vivía una de las crisis más fuertes que ha vivido hasta este momento, lo que me llevó a vender chicles en las calles y mercados para llevar un poco de sustento a la casa. Pero aunque casi todos trabajábamos, sin importar si éramos niños, ancianos o adultos, las ganancias no eran suficientes para vivir, por lo que en una temporada nos tocó dormir en la calle, en la esquina de un camellón de la Ciudad de México. Aquellas noches eran tan difíciles que estoy segura que no tienen idea, ya que a esas alturas de mi vida, mi infancia ya había desaparecido y yo solamente pensaba en buscar formas de subsistir. Esto provocaba que casi no durmiera por las noches, pensando en una nueva forma de ganar dinero que no representara poner en riesgo mi dignidad, y esto lo hacía porque suponía que mi padre hacía lo mismo, elaborando pequeños ramos de rosas durante la noche, de flores que había recogido en la basura en la central de abasto. Y justamente en una de estas noches, en las que mi padre trabajaba y yo pensaba en una forma de ganar dinero, fue cuando vi que se acercó hasta nosotros un señor con un aspecto bastante extraño. Aquel hombre, a la distancia, parecía ser alto y apuesto, porque venía vestido de una forma elegante que era totalmente ajena a mí, lo que me puso en alerta, pensando que posiblemente era un policía o alguna otra autoridad que venía a corrernos de la pequeña casita de cartón que habíamos construido. Pero cuando el hombre llegó hasta donde estábamos, mi corazón comenzó a latir fuertemente y prácticamente no me podía mover al ver que la piel de aquel hombre era totalmente pálida y que tenía los ojos completamente negros, además de una enorme boca que, aunque la tenía cerrada, denotaba mucha fuerza y maldad. Buenas noches, señor. Usted sabe quién soy. He venido a cumplir tu petición a cambio de lo que me prometiste, dijo el hombre con una voz gruesa, llena de autoridad, a lo que mi padre no pudo responder, quedándose casi congelado y temblando de terror. Lo podía saber porque no era capaz de controlar sus manos y porque sus rodillas se doblaron, quedando arrodillado ante aquel extraño señor, el cual solamente se le quedó viendo a mi padre con un desprecio tal que jamás he visto en la mirada de cualquier otro ser humano, y eso que ya estaba acostumbrada a recibir miradas despreciativas de parte de la gente. De modo que después de pasar unos cuantos segundos en silencio, el extraño hombre continuó: No esperaba menos de alguien como tú, pero acepté tu llamado por el valor de lo que me ofreciste. Ten, toma esto y ve a esa dirección. Puedes tomar posesión de esa casa
con solo decir mi nombre. Tras decir esto, el hombre arrojó un sobre blanco al piso, justo delante de donde estaba arrodillado mi papá, y después el extraño hombre se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose lentamente en la oscuridad, y mientras todo esto sucedía, mi padre solo se quedó en la misma posición, temblando y llorando del miedo, e incluso golpeándose a la cabeza mientras se insultaba sin parar. Recuerdo que cuando vi eso, intenté acercarme para abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero mi padre solo me alejó violentamente con su mano, casi golpeando mi pecho, diciéndome que me fuera a dormir, que no tenía nada que hacer ahí afuera, a lo que obedecí, obviamente llorando desconsoladamente, sin entender nada de lo que estaba pasando. Y al día siguiente, cuando abrí los ojos, vi que mis dos hermanos pequeños, mi abuela y mis padres, ya estaban recogiendo lo que podían de la casa de cartón, gritándome que me despertara porque nos teníamos que ir. Así que me levanté, con el dolor de estómago que siempre solía tener por el hambre, y mientras levantaba lo que podía para ayudar, alcanzaba a escuchar que mis padres discutían, ya que mi madre le recriminaba a mi padre por lo que había hecho, mientras él le decía que era lo único que podía hacer o todos terminaríamos por morir de hambre. Ese día terminamos de levantar todo como a las 10 de la mañana y después comenzamos a caminar en una jornada que me pareció interminable porque pasamos varias horas bajo el sol, deteniéndonos solamente en algunas ocasiones para tomar agua de alguna llave pública de algún mercado, de modo que cerca de la 1 de la tarde llegamos a una zona que nunca había visto antes, ya que era más fea que todas las zonas que conocía de la Ciudad de México, y literalmente se encontraba en medio del lodo y de varios tiraderos de basura. En este punto de nuestro viaje, yo tenía miedo y pensaba lo peor, imaginando que me llevarían a un orfanato o que mi padre nos perdería en algún lugar para dejarnos abandonados. Pero él parecía saber hacia dónde nos dirigíamos, sobre todo porque sacaba constantemente una hoja de papel que venía dentro de aquel sobre que le había dado el extraño hombre la noche anterior. Y después de preguntar varias veces por una calle en específico, nos paramos enfrente de la puerta metálica de una casa en obra negra, con vidrios en el techo y sus ventanas rotas, así como varios insultos escritos en la pared a manera de grafitis. «Es aquí», dijo mi padre, comparando con la mirada la información que venía en la hoja con el número exterior de aquella vivienda, y después comenzó a tocar fuertemente la puerta con una enorme moneda. Los golpes que daba eran bastante agresivos, mientras preguntaba a manera de gritos si alguien vivía ahí. Honestamente, yo pensé que nadie abriría la puerta o que posiblemente saldría alguien enojado para intentar pegarle a mi papá, pero varios minutos después de tocar, la puerta se abrió lentamente sin que se pudiera ver ningún anfitrión. «Vamos a pasar», dijo mi padre, mientras todos estábamos asustados, viéndolo con miedo y confusión, pero después de repetir la orden, seguido de un par de groserías, comenzamos a pasar. En la entrada había un patio bastante grande, con un enorme árbol en medio, y alrededor había 3 puertas, una donde se veía claramente una cocina, bastante sucia y descuidada, mientras que las otras 2 parecían ser 2 tipos de accesos distintos al interior. «Acomódense donde puedan, aquí vamos a vivir», dijo mi papá, ante el desconcierto de todos, porque éramos pobres, pero jamás habíamos robado ni invadido una propiedad. Sin embargo, mi padre siempre imponía su voluntad a través de la violencia y del mal humor, por lo que tomamos las cosas que llevábamos cargando y caminamos hacia la puerta, que estaba a nuestro lado izquierdo, y cuando la abrimos,
se escuchó una horrible voz: «Pasa y arrodíllate ante mí». Al escuchar eso, mi padre tiró las bolsas que llevaba cargando y se abalanzó hasta enfrente de lo que parecía ser un sillón, donde vi sentado a alguien cuya naturaleza no podía comprender, porque no era un ser humano ni una simple aparición, ya que aquello que vi tenía un cuerpo de carne, pero su forma era una simple aberración. Y esa tarde fue lo único que pude ver, porque nuevamente la puerta se cerró sola, azotando el metal y el vidrio del que estaba compuesta, y en el patio, donde estábamos todos abrazados mientras esperábamos a mi papá, solamente podíamos escucharlo gritar, repitiendo varias veces un nombre que no puedo decirles en este momento para cuidar su salud espiritual. Tras esto, la puerta se abrió y en el interior solamente vimos a mi papá sacudiéndose el pantalón y limpiando lágrimas de su cara mientras gritaba que pasáramos y que acomodáramos todo para que empezáramos a hacer de comer. Todo aquello era tan confuso que mi madre, quien siempre solía rebatirle todo a mi papá, solo obedeció, diciéndonos que le hiciéramos caso y que nos apuráramos a acomodar todo. Esa tarde fue la primera vez que vi aquella casa, la cual claramente había sido abandonada, pero todavía tenía varias pertenencias de su vida anterior, con algunos cuadros que eran bastante aterradores. Unos porque en realidad habían sido pintados con esa intención, pues representaban horribles seres y escenas grotescas, pero otros eran simples retratos de personas extrañas para nosotros, que con su simple mirada denotaban demasiada maldad. La estufa de la cocina era bastante vieja, pero funcional, y en la cocina había varias hierbas descuidadas, con todo tipo de animales e insectos alrededor, y la sala era uno de los lugares más aterradores de aquella casa, porque las paredes estaban llenas de manos pintadas con un extraño líquido negro, y en el piso estaba dibujado un extraño símbolo pintado con ese mismo color, el cual estaba conformado de 2 triángulos y varias cosas escritas alrededor. Pero como yo no sabía el significado de eso, solo omití el miedo que sentía en mi interior, limpiando todo lo que podía y ayudando a mi mamá a hacer unas tortas para comer. Y más tarde, cuando compartíamos nuestros alimentos en la vieja mesa de madera de aquella casa, por un momento sentí que seríamos una familia normal, pese a la forma extraña en la que habíamos llegado ahí, incluso porque en esta casa tenía mi propia cama, que aunque era vieja, sucia y llena de insectos, era un lugar digno para dormir. Esa noche tuve uno de los mejores sueños de mi vida, en donde me vi haciendo una vida normal, con mis hermanos y yo yendo a la escuela, mi madre atendiendo el hogar, mi padre regresando del trabajo y mi abuelita sentada en su mecedora, durmiendo plácidamente, cuando de pronto un extraño ruido me despertó. Aquel sonido era como si algo filoso estuviera rasguñando el piso de cemento, acompañado de lo que parecía ser una ruidosa respiración, y cuando abrí los ojos, vi que frente a mí estaba parado aquel extraño señor de piel blanca que había visto la noche anterior en el camellón, y en una de sus manos tenía una enorme cadena donde tenía amarrada a una bestia que nuevamente no describiré para cuidar su salud espiritual. Solo les diré que era aterradora y grotesca y que parecía ser la mezcla de 3 animales en uno, solo que su rostro era casi humano, el cual denotaba que había inteligencia en el interior de aquella bestia. Yo no podía moverme ni hablar, solamente veía y apenas podía respirar, porque mi cuerpo estaba completamente paralizado, viendo a aquel extraño hombre parado frente a mí, el cual me dijo: «Tú eres el regalo que me fue dado, no tengas miedo,
Esto es apenas el comienzo de nuestra vida juntos. Toma esta bestia y haz que camine junto a ti. Él te ayudará a ver la luz en medio de la oscuridad. Y después se comenzó a acercar a mí, trayendo a aquella bestia junto a él, mientras yo solo podía sentir cómo corrían las lágrimas por mis mejillas, pensando que eso sería mi final. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video, les dejaré un enlace con un especial de terror de mi segundo canal, con más de 30 minutos de duración, de relatos de horror de La Llorona. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su opinión de la primera parte de este relato, o también pueden compartirme un emoji de una máscara. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Y si quieren escuchar pronto la segunda parte de este relato, no olviden dejar su like. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.